Hola a todos. Bueno, esto es una pequeña presentación a aprendizaje no supervisado, que es la última materia obligatoria de la diplomatura. Luego ya van a empezar con las optativas, que es algo fantástico porque tienen la oportunidad de trabajar con profes que saben mucho y que están eligiendo dictar una materia de algo que les interesa y que seguramente también les interesa mucho a ustedes. Así que bueno. Esta es la última obligatoria. La llamamos aprendizaje no supervisado, pero como todo en este área, es un área, es una subárea de la inteligencia artificial, el aprendizaje no supervisado, que ha tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo, ¿no? En una época se llamaba minería de datos, seguramente les suena eso. En otras épocas se llamó también descubrimiento de información. También se ha llamado análisis exploratorio de datos, que es como lo llaman más bien la gente de ingeniería. Ahora le llamamos aprendizaje no supervisado y nos parece que eso tiene cierta coherencia con la currícula de la diplomatura, ¿sí? Pero quizás también lo podemos tratar de ver, como lo ven los ingenieros, como un análisis exploratorio. En ese sentido, el aprendizaje no supervisado, visto como análisis exploratorio de los datos, vuelve al inicio de lo que aprendían en las primeras materias de esta diplomatura, ¿sí? A explorar los datos. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué no lo hicimos como primer materia o dentro de las primeras materias? Bueno, porque vamos a estar viendo técnicas más sofisticadas y entrelazadas con con conceptos que han venido desarrollando en las materias anteriores, ¿sí? Y también porque los procesos de Data Science tienen algo de iterativo, ¿sí? Donde cuando llegamos a tener resultados, ¿qué hacemos? Volvemos a replantearnos el problema a la luz del análisis de error, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en ese sentido, estamos como cerrando este ciclo de ahora que ya han estado mirando sus datos, los de la los de la mentoría, perdón, o los diferentes prácticos de la diplomatura, ¿sí? Ahora que ya han estado mirando sus datos con una perspectiva que tiene bastante sesgo, que es la perspectiva de decir yo, esta es la clase que me interesa, este es el objetivo, esto es lo que yo quiero predecir. Ahora volvemos a hacer un paso atrás, ¿sí? Ahora que ya conocemos las técnicas, hemos madurado los conceptos, hacemos un pasito atrás y decimos, voy a mirar estos datos a ver qué me dicen ellos, ¿sí? Eso es lo que hace el análisis exploratorio de datos. Y ustedes dirán, fantástico, los datos hablan, qué bien, me van a contar un montón de cosas. No cuentan muchas cosas los datos, cuentan cosas, pero tampoco tantas, ¿sí? A veces siempre hay un momento de euforia cuando uno está aprendiendo aprendizaje no supervisado, análisis exploratorio, en que uno dice, ¡ah, ya está, lo único que tengo que hacer es aplicar clustering, aplicar reglas de asociación y con eso ya voy a entender los datos y el problema va a estar recontra solucionado. No es así, ¿sí? Cuando trabajamos haciendo aprendizaje no supervisado, trabajamos con datos no etiquetados, ¿sí? Es decir, esa anotación de los datos en que los datos se asocian a una clase, que en general se hace con bastante esfuerzo humano, de expertos humanos que asocian los datos a una clase. En el aprendizaje no supervisado no es necesario hacerlo, ¿sí? Entonces, uno piensa, bien, porque me ahorro todo eso. Entonces, esfuerzo humano de asociar los datos a clases. Bueno, nos ahorramos esfuerzo, pero es el esfuerzo humano igual está involucrado en el proceso porque los resultados del análisis exploratorio, del aprendizaje no supervisado, tienen que ser interpretados por humanos. Hay que iterar bastantes veces, ¿sí? Para poder llegar a resultados que sean interpretables e integrables dentro de nuestros objetivos de representación de los datos, objetivos aplicados, lo que sea. Entonces, no es solamente decir, a ver, datos, emerjan,
¿sí? Que emerjan las propiedades emergentes de los sistemas complejos, sino que es más bien empezar a mirar los datos, decir, acá capaz estoy viendo un fenómeno que está emergiendo, pero me parece que esta característica de acá lo está oscureciendo. ¿Cómo podría ser para que esto no se oscurezca? ¿Cómo podría ser para evitar sobreajuste? ¿Cómo podría hacer para que los outliers no me tironeen de acá? O tendría que escalar. Si todo lo que han visto de curación se aplica también al aprendizaje no supervisado, es cierto que ya no tenemos una clase objetivo. En aprendizaje no supervisado no tenemos una clase objetivo como para decir, bueno, esto me sirve o no me sirve, esta característica me sirve o no me sirve, pero sí podemos integrar nociones, conceptos que los expertos humanos tenemos sobre un determinado problema, sobre unos determinados datos, sobre un determinado dominio, decir, no, esta variable no me está sirviendo porque me está oscureciendo, ¿sí? Vamos a estar trabajando para ejemplificar estos conceptos con un dataset sobre el que todos alguna intuición tenemos, que es un dataset de jugadores de fútbol, ¿sí? Así que, bueno, ahí puede interesarnos más o interesarnos menos, pero en la cultura argentina el fútbol es algo que se escucha mucho, así que esperamos que todos puedan llegar a aplicar las intuiciones, algunas intuiciones, para decir, esto me está oscureciendo o esto no, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto de aprendizaje no supervisado? El objetivo del aprendizaje no supervisado es descubrir patrones en los datos, ¿sí? Y esos patrones son básicamente cosas que se repiten, ¿sí? Pueden ser agrupaciones de los datos, de forma que los grupos que se encuentran sean coherentes, y cuando decimos coherentes, en general lo que queremos decir es que los elementos que pertenecen a un grupo se parecen más entre ellos que a los elementos que están en otro grupo, ¿sí? También tenemos métodos como, por ejemplo, las reglas de asociación, que tienden a decirnos, mira que cada vez que pasa esto otro, ¿sí? También tenemos métodos que ya han visto y que podemos repensarlos como de aprendizaje no supervisado, que serían los de recomendación, ¿sí? En los sistemas de recomendación lo que hacemos es decir, bueno, yo no tengo una clase, pero yo lo que quiero ver es si esta persona a qué otras personas se parece, para recomendarle cosas que a estas otras personas yo sé que les gustan. Esto lo han visto en aprendizaje supervisado, ¿verdad? También nos sirve dentro del gran reino del aprendizaje no supervisado, tenemos aprendizaje semisupervisado, donde combinamos diferentes técnicas, ¿sí? Técnicas más supervisadas y técnicas no supervisadas para conseguir lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Y también veremos un poco de el maravilloso mundo de los embeddings, que es algo que ha hecho una gran diferencia en los últimos años en la inteligencia artificial. Es algo que está atrás del gran éxito o de las grandes mejoras que se vienen produciendo en los sistemas de visión por computadora y en los sistemas de lenguaje natural, ¿sí? Veremos qué son los embeddings, cómo los embeddings se pueden aprender de datos no etiquetados, ¿sí? Por tanto, son aprendizaje no supervisado, y cómo se pueden integrar y qué nos suma integrarlos en un proceso de aprendizaje automático de Data Science general. Bueno, espero con esto haberlos entusiasmado y haberlos preparado un poco. Empezaremos la clase del viernes con preguntas de su lado, ¿sí? Me gustaría que nos digan si alguno de ustedes conoce algo de clustering, de reglas de asociación, cosas que hayan escuchado que no saben seguro si son verdad o no son verdad, si es verdad que funciona tan bien el clustering o tan mal el clustering.
para que si es cierto eso de que una vez descubrieron que una chica estaba embarazada en Target porque caminaba por secciones diferentes del súper, si, por ejemplo, tiene sentido aplicar al problema de su mentoría algún método de aprendizaje no supervisado, qué cosas se les ocurren, ¿sí? Empecemos la clase del viernes con preguntas del lado de ustedes, ¿sí? Y las seguimos profundizando sobre estos conceptos que yo les he dejado. Ahora les hago otro video con el programa de la materia, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo.